que fue arbitrario jurídicamente hablando el nombramiento y o decreto de Jenny en particular. Es decir, cómo tan ligeramente se quebranta la ley. Uno tiene que preguntarse qué nos puede esperar entonces siendo Jenny procuradora. Que ya la gente se está dando cuenta. Si la conclusión a la que llegamos es que porque tiene estos bienes es corrupto, entonces todo el que tiene bienes es corrupto. El silogismo no puede ser tan irresponsable. Entonces nadie en el Ministerio Público es capaz de dotar a ese órgano de racionalidad hasta política para evitar esos excesos. Nadie. No te garantiza que una persona como ella, que dirija, y sobre todo en virtud del nuevo marco, ¿verdad?, normativo, no te garantiza políticamente correcto. Yo creo que su designación no le conviene al gobierno. No todos los casos dependen de... Las pruebas son las pruebas y las pruebas son una conexión directa con la realidad. Si no hay pruebas, no hay pruebas. No se puede presentar a los imputados ante los medios de comunicación de forma que lo exponga al peligro o dañe su reputación. Entonces yo te pongo el siguiente panorama, Nevis. Si no me equivoco, si no falla mi memoria, ustedes dos son abogados, ¿verdad? Tú eres abogado. Claro. Tú eres abogado también. Ok. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí y a la opinión pública nacional, tras un proceso, yo quiero que ustedes imaginen que yo tengo 6 años. Al igual, la audiencia que nos está viendo. ¿Por qué cuando vemos a un Hugo Veras, Jochi Gómez o cualquier persona que se hace famosa de forma desmedida en República Dominicana porque estalla un caso de corrupción, qué sé yo, un tristemente célebre, por ejemplo, José Ramón Peralta, un Donald Guerrero, Jean Alain, etc.? El casco, el chaleco antibalas y demás parafernalias. Realmente, Harold Modesto, Víctor, Eddie Mateo, ¿eso es algo necesario? Explíquenme. Y por favor, quiero que me lo expliquen como si fuese yo y la audiencia un niño de 6 años. Arranca, Harold. Hay 2 razones para utilizar esos instrumentos de protección. La protección, propiamente dicha, se supone que lo que se pretende es preservar la integridad de la persona que tiene el chaleco, tiene el casco protector, y la estereotipación. O sea, uno se pregunta si lo que quiere el Ministerio Público realmente, al final esa es una orden. El policía no decide cómo trasladar a un interno, en verdad. Si lo que quiere el Ministerio Público es proteger a esa persona o presentarlo de la forma en la que se instala en los imaginarios colectivos, alguien que es imputado esencialmente de corrupción. Yo puedo entenderlo en un caso de narcotráfico importante, porque los aficionados y consumidores no andan con chalecos y andan con cascos. Pero en un caso de corrupción, sobre todo con la naturaleza que tienen los que hemos tenido, que fue una práctica que se conoció más en la opinión pública cuando en la gestión del ex procurador Jean Alain se trasladó a tantas personas y se hizo una producción para llevarlos al Palacio de Justicia. ¿Se hizo una producción? Claro que sí. Se grabaron videos, se difundieron a la opinión pública desde el momento del arresto hasta llevarlos al Palacio de Justicia. Claro. Entonces eso se comenzó a hacer y en gran medida lo que me parece que está pasando es que esa es una forma de presentarle a la gente lo que entiende el Ministerio Público, que es alguien que es culpable de corrupción. Y ahí es donde está la cuestión. Esa persona es un presunto inocente. Y nadie se imagina un presunto inocente con un casco, con un chaleco, con unas esposas y además suficientemente escoltado para, entre comillas, garantizar su seguridad. La ley, o sea, garantiza eso. O sea, la ley lleva a eso, a que esa persona dice que hay que ponerle un casco, que hay que ponerle un chaleco. La ley lo estipula. Todo lo contrario. No. En el 95 del Código Procesal Penal, desde el momento de la solicitud de la medida de coerción, son 9 variables. La octava dice que no se puede
presentar a los imputados ante los medios de comunicación de forma que lo exponga al peligro o dañe su reputación. Entonces yo te pongo el siguiente panorama, Neus. Imagina que fuera uno de nosotros. ¿Cómo al niño de 6 años, verdad? Sí, sí. Que fuese tu hijo, tú le explicarías en qué condición tú estabas cuando tenías ese casco, ese chaleco, y que sobre todo la opinión pública, los medios de comunicación decían, más las redes sociales, todo lo que decían de ti? ¿Cómo se le explica? Como no hay explicación y tú y yo lo sabemos, entonces la finalidad aparente de ese ejercicio es estereotipar lo que para el Ministerio Público parece un imputado de corrupción. Y en la forma en la que la presenta no es como un presunto inocente, sino como un presunto culpable. Se invierte la presunción. ¿Está entonces el Ministerio Público violando la ley cuando hace eso? Totalmente. Bueno, Totalmente. Víctor Eddie Mateo. Bueno, luego de escuchar al profesor Harold, solamente me queda agregar que se le violenta precisamente el principio de presunción de inocencia, que es prácticamente un derecho fundamental, pero además la dignidad humana, sobre todo en un Estado social y democrático de derecho, que se centra en la persona. ¿Cómo tú puedes explicarle a las personas, como ha sucedido en los casos grandes, que esos que tú mostraste años atrás, que lo sacaste de su casa, que montaste incluso desde que era el procurador Jean Alain y ha seguido la misma línea, porque quieras o no, han seguido los mismos actores? O sea, tú admites que fue el propio Jean Alain quien inauguró eso. Pero claro, eso lamentablemente fue con Jean Alain y ahí están, no hay nadie condenado del caso de Brecht. Ya Rondón tiene, o sea, lo descargaron totalmente y todos están descargados. Pacheco es presidente de la Cámara de Diputados. Julio César Valentín está en la Yo ni me acordaba que Pacheco estuvo desfilando. Claro, por ahí. Andrés Bautista es ministro administrativo de la presidencia. Julio César Valentín está como superintendente de seguro. Y si nos vamos con Ángel Rondón, empresario, está en su casa, absuelto, con, ¿verdad? Ya con un expediente con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y lo mismo ha sucedido en estos casos. El populismo penal, lamentablemente, se puso en boga en la gestión de Jean Alain y lamentablemente ese mismo populismo penal se ha extendido. ¿Y qué tenemos hoy en día? Ahí están los casos, está el caso Calamar, está el caso Coral. Han variado medidas de coerción. Ya esas personas, muchos, la gran mayoría, por no decir todo, creo que algunos todavía tienen arresto domiciliario. El caso Calamar, los principales que se han acusado, que se han imputado, que todos llevaban chaleco, llevaban casco, hoy en día tienen algunos, le han variado hasta, pueden hasta salir del país. Para mí es inevitable sumar el componente político. Pienso que Jenny Berenice, en el momento mismo que el presidente Luis Abinader la nombró junto a Miriam Germán, y ustedes que manejan el tema de leyes, quiero aprovechar porque he escuchado que fue arbitrario jurídicamente hablando el nombramiento y o decreto de Jenny en particular. Es decir, el presidente sí podía nombrar por decreto a Miriam como procuradora, pero la figura de la procuradora adjunta no tenía que ser por decreto, no tenía que ser él. Pero al hacerlo, psicológicamente llevó a Jenny a posicionarse en el mismo imaginario de poder de Miriam Germán. Ahí se dio un primer error del mandatario porque creó un conflicto. Al igualarlas, lo que hizo fue crearle un malestar a Miriam con Jenny, que se manifestó tiempo después con esos comentarios públicos que hacía Miriam, que eran una desaprobación al manejo que Jenny y Wilson le estaban dando a los casos. Ahora bien, también creó Luis Abinader en el horizonte de Jenny la posibilidad de que ella fuera la sucesora de Miriam. Es decir, nos nombró al unísono. Ella es la procuradora porque es más vieja que yo, pero después de ella voy yo. A este segundo, Jenny Berenice
aún contempla la posibilidad de ser procuradora. Pero cuando te escucho a ti y escucho el tema de cómo tan ligeramente se quebranta la ley, uno tiene que preguntarse qué nos puede esperar entonces siendo Jenny procuradora. Bueno, lo que hay que pensar, Aneuris, y yo soy de los que piensa que es altamente probable que la magistrada Jenny Berenice sea procuradora. ¿Qué? Altamente probable. Porque bueno, tiene una impronta, ha trabajado bastante en el Ministerio Público, pero yo pienso que parece que los resortes para contener ese Pero no poder, los de resorte media. no es de resorte media, para contener ese poder que tiene el Ministerio Público de trabajar los casos de esta forma, no los tenemos socialmente todavía. Y eso no depende de que sea la magistrada Jenny, de que sea otro procurador. Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Si hay algo que yo le puedo criticar, porque a mí me parece que la ecuación de mover al procurador para el Consejo de la Magistratura es más cosmética que otra cosa, por la forma en la que se presenta la candidatura del procurador y los asuntos que va a designar el Consejo a propuesta del presidente. Es una ecuación bastante fácil de descifrar. Ahora bien, ¿qué hubiese sido idóneo en el abordaje de la reforma constitucional? Robustecer o por lo menos trazar la ruta a la exigencia de rendición de cuentas del Ministerio Público cuando tenga esas inconductas. De esta forma, uno no solo goza con un órgano de persecución con mayor autonomía e independencia, sino también con mayor responsabilidad. Porque si las personas, y mencionaba Víctor el caso de Odebrecht, si no había elementos de prueba para encausar a 7, por ejemplo, de los 13 o 14 que iniciaron el caso de Odebrecht, entonces, ¿por qué presentarlo de esta forma? Pero como dice Víctor, eran los mismos actores. Entonces, nadie en el Ministerio Público es capaz de dotar a ese órgano de racionalidad hasta política para evitar esos excesos. Nadie. El órgano mismo es capaz de autoflagelarse de tal forma que se permite esas violaciones de derechos fundamentales y después se resuelven con un archivo, con un criterio de oportunidad o con cualquier medida. Si eso sigue aconteciendo, entonces tenemos que revisar qué es lo que tenemos para contener el poder. Yo decía hace unos meses, quizás hace más de un año, que hay que tener cuidado con que el Ministerio Público, como ha pasado en Perú, se convierta en un decisor de elecciones. Y que quien tiene el poder de influir en cómo el Ministerio Público orienta la persecución penal puede decidir por quién vota el electorado. Tú decías, bueno, presentar a una persona de esta forma, pero no queda bien. No es fácil imaginar a alguien que luego se ponga en la valla de candidato después de aparecer con el casco y el chaleco. Es muy difícil, ¿verdad? Y por esa razón, entonces el Ministerio Público, sobre todo en el escenario político, juega un rol que hay que evitar que se desnaturalice porque la incidencia sea en asuntos que no tengan absolutamente nada que ver con la función del Ministerio Público. El impacto de una Jenny Berenice procuradora, entonces. Yo puedo olfatear que tú dices eso no solo porque hiciste una lectura, sino porque has escuchado en el interín algunas voces autorizadas decir, parece ser que será Jenny la procuradora. Sí, claro. Sí, claro. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, voy contigo, Víctor. Imaginemos el impacto de Jenny Berenice procuradora, bueno o malo para República Dominicana. No le conviene al gobierno actual. Pero, ¿por qué no le conviene? Bueno, porque la magistrada Jenny, si algo ha demostrado y se ha caracterizado, es por ser una persona que cree en ella. Es decir, una persona de convicción. Eso no está mal que crean en ella. No está mal, pero políticamente quizás no es correcto. Entonces, ¿qué le garantiza? Y sobre todo, ahora lo mencionaba Hart, el procurador general, ¿por qué tiempo se va a designar? ¿Por qué tiempo se designa? 2 años. Exacto. 2 años inamovible, 2 años por lo Inamovible. En 2 años, ¿en qué va a estar República Dominicana sumergida? Ponga la garra 4, en la garra 4, seré millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con 1 millón semanal. Por cada jugada que realices de la Agarra 4 de Lotedom, de lunes a domingo, recibes un código para participar por 1 millón gratis semanal.
Sorteos todos los domingos de diciembre del 2024. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. La garra 4 de la Lotedom. Ser millonario, qué felicidad. Lotedom. Consulte las bases de la promoción. Responde tú. En una pre-campaña, con una campaña, el año que viene ya está poniendo valla y fiche. Entonces, políticamente ella no conviene porque ella es de carrera. Y yo recuerdo que en un espacio anterior hablábamos al respecto y más o menos el perfil que en ese momento conversamos es que una persona del bagaje de doña Miriam, que no quiere decir que sea una persona decorativa, doña Miriam es una persona que todo el mundo sabe lo que significa. Ella sí fue una figura o ha sido una figura simbólica que envió un mensaje en una coyuntura donde el presidente ofrecía cambio y el electorado le compró ese cambio. Pero ya esa no es la coyuntura actual, Aneudi. Entonces, ahora mismo, en este segundo mandato donde el presidente se ha autolimitado, volver, y lo hizo a destiempo, dicen mucho, ¿verdad? Incluso los expertos, los politólogos y expertos políticos. No te garantiza que una persona como ella, que dirija, y sobre todo en virtud del nuevo marco, ¿verdad?, normativo, no te garantiza buenas cosas para el gobierno y todo aquel que pueda meter la pata o que sea sospechoso, ¿verdad?, de lesionar el erario público. Bueno, ahí tenemos una fase. Dice Víctor Eddy que no le conviene al gobierno. Pero mire, les voy a decir una cosa. Jenny Berenice es una estrella en lo que hace. ¿Qué es lo cuestionable? Bueno, la coyuntura que le tocó, donde ellos tenían que arrojar resultados o arrojar resultados. Usted decía algo, Harold, está aquí, Harold sabe más que yo de esto, él lo sabe. Es la primera vez, y se lo decía en un espacio anterior, y usted lo mencionó ahora, Aneudi, que se nombra se nombran prácticamente 3 procuradores. Claro, 2 directores, porque en el caso de Wilson Camacho es director, él es procurador adjunto, pero es director de persecución de la corrupción. Y Jenny es la directora De persecución. de persecución. Entonces, es la primera vez que se nombra por decreto esas 2 figuras. Eso era un puesto administrativo que lo designaba el consejo o el procurador, ¿verdad? Correcto, sí. Por primera vez en la historia republicana se nombran 3 figuras de ese talante. 2 de carrera, como el magistrado Wilson y la magistrada Jenny Berenice, pero más Jenny Berenice, desde que era fiscal en Santiago, el que observa esa carrera hasta ahora ha mantenido una coherencia de que la mujer persigue la corrupción y qué guapa y qué aguerrida. Por eso me atrevo a decir que políticamente quizás ella no sea, no es que no sé, quizás es como dice Harold, quizás mañana ella es la figura que va a encabezar el ministerio y por mérito se lo merece. Ahora, políticamente correcto, yo creo que su designación no le conviene al gobierno. ¿Podría afectar al propio gobierno internamente tener a Jenny de procuradora? No, yo creo, para señalar algo antes que eso, Aneudi, que la designación de la magistrada Jenny Berenice, en el hipotético caso de que se produzca, es un buen indicador para la carrera del Ministerio Público, porque no hemos tenido procuradores generales de carrera. Correcto. Para algo se hizo la carrera. Si puede afectar al gobierno, depende de lo que estén los funcionarios del gobierno. Pero yo entiendo que al final de la jornada se trata de que si usted no compromete su responsabilidad penal, no tiene por qué preocupar la designación de ningún procurador. Ahora, hay que tener algo en cuenta. En el Ministerio Público, no solo la magistrada Jenny, aunque es la del perfil más conocido por nosotros, es capaz de emprender una persecución o dirigir, orientar o liderar una persecución adecuada y firme en el Ministerio Público. Ahí está también el amigo Wilson Camacho, que es un tremendo funcionario judicial, que es un tremendo servidor público, es un tipo consagrado a lo que hace. Pero la decisión al final de la jornada va a implicar una participación de todos nosotros. Todos los sectores van a estarse manifestando en torno a la decisión del procurador. Esa parte sí la tiene positiva la posibilidad
de que sea el presidente quien lo lleva al Consejo de la Magistratura. Bueno, da un espacio para discutir la designación. Entonces, si le conviene, reitero, al gobierno no. Depende de lo que haya en la mente y en la actuación de cada Oye, ¿por qué te funcionario. lo pregunto? Viene un proceso interno muy fuerte en el PRM para escoger al próximo candidato presidencial de ese partido. David Collado, si se queda hasta el final, lo digo porque dicen que él se va del partido a ser candidato por donde sea. Dicen eso. Está Yayo Sanz Lobatón, está Wellington Arnaud. Carolina Mejía, Wellington Arnaud y los otros. Bueno, imagino que Guido Dice va a que son aspirar 16, también, ¿no? Guido va a aspirar. No sé si el doctor, si el Tony ingeniero Peñaguaba. Ramón Albuquerque también volverá a aspirar. Pero bueno, el punto es que viene ese proceso interno que es muy delicado porque ellos entienden que quien resulte candidato tiene grandes posibilidades de conquistar el poder y mantener al partido en palacio, como quien dice. Ahora, de alguna manera, la figura del nuevo procurador será necesaria en ese proceso que acabo de decir. Nadie está olfateando esa conexión que se cae por gravedad, que se cae por inercia. Va a interactuar por el hecho de que si Jenny Berenice le da por asumir casos del gobierno como tal, eso va a repercutir en el candidato porque se lo van a sacar en cara desde la oposición. Punto uno. Pero si fuese a la inversa, si fuese un tema de que entonces Jenny Berenice mira hacia afuera, tendríamos que ver qué tanto le queda a esa narrativa de efectividad que pueda ayudar al candidato interno a conquistar el poder y hacer, por lo tanto, que el PRM se mantenga siendo la organización oficialista. Para mí es imposible que siendo Jenny la próxima procuradora, no llegue un punto en el cual su presencia en la Procuraduría no interactúe directamente con el candidato presidencial del PRM. Eso va a depender del contexto. O sea, nosotros tendríamos que anticipar o tener suficiente información acerca de los casos posibles para llegar a esa conclusión. Porque en materia del sistema de justicia penal, todo tiene sus tiempos. Y si nosotros no tenemos por lo menos el escándalo en los medios, el próximo escándalo, y los posibles implicados, quizás la variable del procurador sea El relevante. escándalo depende de quién quiera Claro. invertir esos 15 millones de pesos. Bueno, tú has tocado un punto importante. Parece que las cosas andan así, que el escándalo puede tener que ver con eso. Pero al final de la jornada tiene que haber hechos, Aneudis. Y esos hechos son los que darían la oportunidad de que se produzca. O un buen guionista. Porque es un buen guionista, pero al final el Ministerio Público tiene que generar una investigación y esa investigación tiene que ser mínimamente seria para que lo que fue oferta política del partido de gobierno, que fue el Ministerio Público Independiente, la persecución penal, cuestión que no es tan sencilla de armar, no es tan sencilla de materializar, se puede decir, pero no es tan sencilla de materializar por la complejidad del sistema de justicia. Si eso se quiere preservar y no nos queremos llevar al Ministerio Público tratando de instrumentalizar en la lucha política la cuestión de la persecución penal, entonces tenemos que tener sencillamente la paciencia para que sean los contextos los que den la posibilidad. El Ministerio Público, y ahí sí es importante que el procurador lo entienda, una persona designada de otra manera, por simple que parezca, como procurador debe ser capaz del reto histórico que tiene de defender la institucionalidad del Ministerio Público. Y si se deja un poco cortejar y no tiene la cautela de entender los tiempos políticos y se deja utilizar la institución, lamentablemente se sepulta. Bueno, Víctor Araví. Mira, la figura del nuevo procurador, si fuese, como decía Harold, lo reitero, cualquiera de los dos son de carrera. Ahora, sin embargo, usted sabe que Jenny Berenice le suena más en el oído al dominicano que Wilson Camacho. Pero son dos técnicos de carrera y hay que decir que ellos han hecho su labor, su trabajo. Cuestionable en muchos puntos, sí, pero han hecho su trabajo y se han mantenido como figura. Ahora, de no ser ellos, tendría que ser una persona que tenga muy bien ganada el olfato político quizá para desenvolverse
pero no puede ser una persona partidaria políticamente ni afín a ello. Tiene que ser una persona, bueno, se hablaba de Subero, no creo que sea Subero, pero entiendo que tiene que ser una persona de perfil, tiene que ser una persona bien ganada, porque yo le voy a decir una cosa, la única excusa que le pueden buscar a Jenny Berenice en esta ocasión es la juventud. Decirle, no, ya es muy Pero joven ven todavía. acá, y los casos y la trayectoria que están tomando, que se están cayendo, que se está haciendo evidente, o incluso mucha gente en la opinión pública siente como que al final del día en verdad estaban mal instrumentalizados. El hecho de que aunque inicialmente parecía algo contundente, un expediente de 12,000 páginas, luego se demostró, se evidenció que era algo arbitrario. Eso no podría afectar el nombramiento de Jenny Berenice como procuradora. Bueno, va a tener que someterse al escrutinio de la sociedad, pero ella es uno de los elementos del Ministerio Público, porque cada Ministerio Público encarna toda la institución. No todos los casos dependen de... Las pruebas son las pruebas y las pruebas son una conexión directa con la realidad. Si no hay pruebas, no hay pruebas. Y que no haya no quiere decir que no existieron, sino que no se pudieron obtener también. Pero eso no se le explica al ciudadano de a pie y quizás en ese debate habrá que aclarar un poco cuál es el rol del Ministerio Público y cuáles son los obstáculos que tiene. Ahora bien, lamentablemente la presión social, la gente exigiendo prisión, porque la gente no exige libertades. Hay que decir eso, la gente no exige y plantea públicamente que hay que soltar a la gente, no, que hay que meterlos presos. Aquí no se está invocando la presunción de inocencia. Pan y circo, pan y circo. Es así. Entonces, la gente que está procurando eso debe entender que el Ministerio Público también cede a esa tentación. Mira el caso, por ejemplo, de las cápsulas que se desaparecieron mágicamente en la policía y terminaron, según dicen, en Haití. Yo hice un cálculo y dije, bueno, antes de saber de qué eran las cápsulas, bueno, si son 9 milímetros, una caja tiene 50 cápsulas, eso quiere decir que son 18,000 cajas, y si uno lo multiplica fácilmente son 54 o 55 millones de pesos. Dice, ¿cómo es posible que esa cantidad de dinero se mueva en una institución como la policía y que nadie se dé cuenta de estos momentos? Pero ya andan diciendo que el coronel que era cabecilla del asunto tenía un fusil asignado. Todos los coroneles tienen fusiles asignados. Que el coronel que tenía un revólver, no revisa, si revisan en la intendencia de la policía, la indumentaria y las armas que tiene asignado un oficial superior, es normalmente eso. Que tiene una casa y tiene un vehículo. Vamos a seguir con lo mismo. Lo mismo que hicimos en Odebrecht, diciendo que, bueno, declaró 15 millones, por tanto se robó los cuartos. Entonces, hay que asumir una seriedad que ya la gente se está dando cuenta. Si la conclusión a la que llegamos es que porque tiene estos bienes es corrupto, entonces todo el que tiene bienes es corrupto. El silogismo no puede ser tan irresponsable. Entonces ahora le corresponde al Ministerio Público, si lo entiende, asumir con más responsabilidad esa, digámosle, oferta, esa pretensión de satisfacer algo que ni es judicial, ni es jurídico y que es sencillamente un clamor popular de venganza que impera en la sociedad dominicana. ¿Sabes que cuando se da un relevo en una institución, es cultura en República Dominicana el tema de tirar los trapitos sucios? Yo no sé si en el caso de Jenny relevando a Miriam se cuela algo de eso. Eso institucionalmente es regular aquí, porque se ataca más al mensajero que al mensaje y tiende a pasar eso. Y creo que eso va a pasar no necesariamente porque lo auspicie quien esté al frente de la Procuraduría, pero todo el que adverse, como ha denunciado la magistrada Miriam Germán, que la adversan internamente, quizás aproveche ese momento, el momento de la salida, para querer un poco, quizás enlodar lo que han sido sus aportes. Que el mayor aporte de la magistrada Germán en la Procuraduría fue dotarla de confianza y hacer una ruptura entre designaciones de miembros de órganos importantes de los partidos políticos y la designación de una persona naturalmente dedicada toda su vida a la función judicial. Puede que haya alguien tan incauto como lo fue el ex procurador de pretender enlodar eso, por una cuestión de resultados inclusive, que no se le pueden exigir a la magistrada porque el Ministerio Público tiene un pasivo tan grande. Correcto.
que para resolverlo tiene que tener recursos, todos los medios y sobre todo una voluntad política que la respalde. Bueno, Víctor Eddy. Bueno, yo pienso que es interesante todo lo que estamos ya próximos a, ¿verdad? ¿Cuándo se reúne el Consejo? Bueno, el Debería ser Consejo convocado en este año, ¿verdad? debe reunirse el año que viene para otros temas, pero se supone que eran los 100 días del gobierno, Exacto. que tenía que reunirse para la designación del procurador y sus Exacto. adjuntos, de acuerdo con la Y Constitución. a Miriam supuestamente le van a mandar para Argentina, según dice Ucho. Bueno, mire, yo le voy a ser honesto. Va a depender de cuál sea la decisión. Ella es una persona muy cuadrada. Hay que ver si ella lo acepta o no, pero yo le voy a decir algo, se lo merece si la mandan. Donde quiera que la Donde magistrada quiera que Miriam la esté. manden, yo creo que es una persona que ha trabajado durante toda su vida, y si otros se merecen por el hecho de en el pasado haber simplemente sacado pancartas, yo creo que ella haría una buena labor, porque ella tiene, y hay que decirlo, bien ganada. Y eso también por la imprudencia del procurador en aquel Consejo Nacional de la Magistratura. Ella tiene muy bien ganada una imagen de coraje. O sea, que donde quiera que ella llegue, ella va a llegar bien. No deja de preocupar quién será ese sucesor, pero yo le voy a decir algo a usted y le reitero. Ese sucesor tiene que ser alguien con los pantalones bien puestos, tiene que ser alguien que vaya acorde a la imagen de doña Miriam, que aquí creo que hay mucha gente, pero visibles públicamente son pocos, son contados. Por eso la gente repite cada cierto tiempo la misma persona, el mismo modelo. Porque de ser una persona que no cuente con ese bagaje de la magistrada Miriam, yo creo que se le puede armar un tema de descontento en el Ministerio Bueno, Público. ya Harold dijo que será Jenny. O Altamente probable. altamente probable. No, sin lugar a duda que si tú mencionas 3 nombres, ella está ahí. Yo me atrevo a decir, Aneudis, Adelante. que si no hay un desacuerdo demasiado importante en el PRM, aprovechándose de que el presidente Abinader, como lo ha prometido, va de salida de ese nivel de toma de decisiones, como un 80% de la probabilidad de que la magistrada Jenny sea procuradora. Mira, ella podría ser, Harold, pienso yo, procuradora, si la eligen ahora a finales de este año o a principios del otro, no será quizá hasta el 27, pero lo cierto es que los segundos mandatos son malditos. En los segundos mandatos es que salen todos los escándalos. Y en los segundos mandatos, sobre todo, yo les voy a decir algo a ustedes, y es lo que yo opino, humildemente. Ahí nadie garantiza. El único que podría garantizar es el mismo presidente. Ahí yo no veo ningún otro de los precandidatos, de los presidenciables, que pueda garantizar. Y eso puede provocar también inseguridad en muchas otras cosas. Bueno, la gente en la sección de comentarios de este video puede dejar su opinión en torno a lo que está pronto a definirse, que es la figura del nuevo procurador, y lo que suena que será Jenny Berenice. Si a usted le gusta o no esa idea, deje su comentario, y la gente que no se ha suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Harold Modesto, Víctor Eddy Mateo y quien les habla, Aneudis Santos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya
a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.